Andalucía llega a unas elecciones como gobierno. ¿Se lo esperaban esto hace 3 años y medio cuando concurrían? ¿Fue una sorpresa para ustedes? ¿O imagino que ahora tampoco se plantean otro escenario que no sea el de gobernar? Bueno, la verdad es que hace 3 años y medio, cuando tuvimos las elecciones del 18, pues Andalucía mostró su voluntad de cambio, su hartura ya, ¿no?, de tantos años de un mismo gobierno, tantos años en los que nos habíamos quedado absolutamente paralizados, veíamos cómo todas las comunidades nos avanzaban, todos iban adelante y nosotros seguíamos estancados, y los andaluces dijeron: ya está, no queremos seguir así, queremos probar un gobierno de cambio, queremos tirar hacia adelante y ver el futuro con más prosperidad y con más alegría. Y así fue lo que ocurrió. Así llegó Juanma Moreno al gobierno de la Junta de Andalucía, un gobierno de cambio que yo creo que nos ha sentado bien a todos, le ha sentado bien a los andaluces, le ha sentado bien a Andalucía. Un gobierno difícil por las circunstancias que hemos tenido, una pandemia terrorífica en el momento en que estábamos tratando de cambiar de rumbo, de poner orden y de empezar un nuevo camino hacia el futuro de Andalucía. Por tanto, un momento complicado. A pesar de todo eso y a pesar de lo delicado, el gobierno del cambio, el gobierno de Juanma Moreno, ha sabido avanzar en empleo, se ha avanzado muchísimo en empleo en nuestra comunidad, se ha avanzado en el refuerzo de los servicios públicos, se ha avanzado en muchísimas infraestructuras que estaban en los cajones, como por ejemplo el tranvía, el famoso tranvía de Alcalá de Guadaira, las Atarazanas, aquí en Sevilla, el monasterio de San Isidoro del Campo, incluso el metro de Sevilla, que vamos a empezar a licitar mientras el Gobierno de la Nación sigue deshojando la margarita si nos da o no nos da la financiación que nos corresponde, ese 50%, pero como no tenemos los ritmos del señor Sánchez, nosotros vamos a otro ritmo, Andalucía va a otro ritmo, nosotros vamos a tirar adelante. Ahora, en estos momentos, ¿cómo afrontamos las elecciones? Pues las afrontamos con mucha humildad, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, con la tranquilidad de saber que a pesar de las circunstancias, Andalucía ha avanzado, los sevillanos hemos avanzado, hemos hecho una buena gestión. Ahora Andalucía es referente a nivel nacional por su crecimiento y por su creación de empleo. Somos los que más empleo estamos creando en todo el país, que estamos creciendo a un 6,8 por encima de la media nacional. Atrás quedaron esas portadas de corrupción por los que se conocía Andalucía. Por tanto, afrontamos las elecciones con serenidad, con tranquilidad, con un presidente dialogante, un presidente moderado que se mueve en el sentido común, un espacio donde cabemos todos con independencia de nuestra ideología política, con la tranquilidad de haber apoyado a los trabajadores, a los agricultores, a los ganaderos, a los jóvenes, a la familia, en fin, de habernos ocupado de las cosas que le importan a los andaluces. Por tanto, en estos 3 años y medio, con esa mirada, ¿no?, con ese horizonte es como afrontamos estas elecciones. ¿Ciudadanos sin un socio cómodo en estos 3 años y medio? Hemos tenido un gobierno que ha funcionado, un gobierno muy cohesionado, un gobierno de coalición con Ciudadanos, que hemos tenido muy claro desde el principio que los intereses de los sevillanos, los intereses de los andaluces estaban por encima de nuestras siglas políticas de cada uno de nosotros. Tanto el presidente Juanma Moreno como el vicepresidente Marín, desde el primer momento trabajaron muy a fondo en constituir un gran equipo humano dentro del Consejo de Gobierno, en generar esas sinergias entre nosotros, esas complicidades entre nosotros y generar un gran equipo humano. Sobre ese gran equipo humano de personas, de familia, se ha construido este gobierno. Al final, yo cuando voy al Consejo de Gobierno, cuando tengo que levantar el teléfono y llamar a algún compañero porque necesito un dato, porque necesito algo, yo es que ya no me acuerdo si forma parte del Partido de Ciudadanos o del Partido Popular. Así es como ha funcionado el Gobierno del Cambio. También ha funcionado esa coalición, que hemos sido los únicos en toda España, que después de haberse convocado unas elecciones, lo lógico,
cuando se disuelve el Parlamento es que el presidente hubiera cesado a los consejeros de Ciudadanos, entre otras cuestiones porque entramos en campaña electoral y cada uno ya tiene que defender su proyecto político y sin embargo no lo ha hecho. Nosotros seguimos un gobierno, estamos un gobierno en pleno, trabajando y todo en pleno funcionamiento. Yo creo que es el momento de apostar por una mayoría amplia, que es la que necesitamos, así afrontamos también estas elecciones, una mayoría amplia que nos permita continuar ese cambio a mejor. Que reeditar el pacto estará complicado por los números de Ciudadanos que parece que no van a dar, y hoy Macarena Olona, la candidata de Vox, afirma que Moreno Bonilla sería un buen vicepresidente. ¿Cómo se toman esto en el Partido Popular de Andalucía? Es que nosotros no estamos en esos escenarios, nosotros todavía no hemos llegado al día 19. En fin, las encuestas marcan una tendencia y son absolutamente respetables. Hay grandes empresas demoscópicas, es decir, las encuestas te marcan una tendencia, pero al final los resultados son los que lo marcan son los andaluces metiendo su voto en las urnas, ¿no? Entonces que yo pienso, ¿no?, que de aquí al día 19 lo que hay que hacer es luchar por esa amplia mayoría. No es el momento de hablar de pactos en estos momentos, es el momento de intentar ganar las elecciones lo más ampliamente posible para consolidar el proyecto de cambio y todo lo demás sobra. Ahora hay que trabajar por Andalucía, hay que mostrarle a todos los andaluces lo que se ha hecho y lo que nos queda por hacer, y luego el día 19 pues ya se verá si nos dan ese respaldo. ¿No se en el Consejo de Gobierno sentar con compañeros de Ciudadanos? ¿No os planteáis de momento ese escenario? Yo de momento lo único que me planteo es que el día 19 todos los andaluces les den un respaldo mayoritario a nuestro presidente Juanma Moreno, de tal manera que podamos gobernar ampliamente en Andalucía, en un gobierno moderado, dialogante, tranquilo, absolutamente de sentido común y centrado en los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que veo. En materia de empleo, que se está creando empleo, el paro se está reduciendo, pero es cierto que hay municipios andaluces que siguen encabezando las listas de paro. ¿Cómo se puede solventar esto? Es que nos queda mucho por hacer, por eso es tan necesario conseguir esa mayoría amplia para continuar avanzando en la próxima legislatura. Está claro que vamos por buen camino. Es decir, las recetas que hemos puesto en marcha, ¿no?, bajarle los impuestos a 4 millones de andaluces, hemos hecho 5 bajadas consecutivas de impuestos, incluido la eliminación de ese terrorífico impuesto que era el impuesto de sucesiones y de donaciones. Hemos hecho hasta 3 decretos de simplificación administrativa para agilizar las inversiones y agilizar el talento andaluz. Y en tercer lugar, hemos confiado plenamente, le hemos dado pleno vuelo al magnífico talento que hay en Andalucía. Nos hemos aliado con los andaluces, que son los que tienen el mayor talento del mundo. Esa receta, pues ha dado su fruto, y por centrarnos en la provincia de Sevilla, por poner un ejemplo de Sevilla, la provincia de Sevilla, por ejemplo, de todo el empleo que se ha creado en esta legislatura, ha aportado el 40% del empleo que se ha creado en Andalucía. Eso es histórico para nuestra provincia. Se han constituido en este último año, más de 2.000 empresas en Sevilla. En estos 3 años y medio tenemos 7.500 autónomos más en Sevilla. Alcanzamos ya 117.000 autónomos en Sevilla y están descendiendo las cifras, estamos ya muy por debajo del 20%. Por tanto, ese es el camino. ¿Que nos quedan mucho por hacer? Por supuesto. Por ejemplo, la ciudad de Alcalá de Guadaira, rica donde las haya, con una historia maravillosa de civilizaciones una detrás de otra. No es comprensible que sea la segunda localidad en toda Andalucía que tiene más suelo industrial y que sea la tercera población con más paro que tenemos entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es que no es lógico, ¿no? Entonces hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar muchas políticas, hay que seguir haciendo reformas, pero sin duda ese es el camino. Ahora bien,
El resto de administraciones tienen que remar en la misma dirección. Nosotros iríamos mucho más rápido si todos los ayuntamientos se implicaran de la misma manera, todas las diputaciones se implicaran de la misma manera y sobre todo el Gobierno de la Nación se implicara también de la misma manera. Precisamente por la falta de entendimiento que a veces se percibe entre distintas administraciones. Recientemente hemos visto ejemplos claros con, bueno, el último creo que fue ayer, con el informe o el estudio que se va a hacer para la conexión aeropuerto-Santa Justa, que la Junta ya tenía licitado. Eso es un disparate. Y el Gobierno licita. Y igual pasa con la financiación del metro, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? A veces a los ciudadanos les cuesta entender este tipo de situaciones. Yo creo que influyen varios motivos, ¿no? Influyen varios motivos. El primero y el peor de ellos es cuando se piensa en el partido y en el mantenimiento en el poder por encima de los intereses de los ciudadanos. Ese es uno de los motivos y, en mi opinión, el peor de ellos, ¿no? En segundo lugar, es que ha habido, yo por ejemplo en Cultura he tenido hasta 3 ministros diferentes en estos 3 años, 3 ministros diferentes, lo cual imposibilita mucho el cerrar las operaciones, ¿no? El cerrar esas colaboraciones en determinadas cuestiones concretas, ¿no? Por tanto, ese tipo de situaciones pues generan mucha falta de seriedad, mucha inestabilidad, a veces incluso irresponsabilidad, porque no se conocen las gestiones que han hecho los anteriores, y luego también con el ingrediente electoral y político, ¿no? Que aún me parece peor, que se utilicen estos temas tan importantes sin conocer el histórico para hacer uso de ellos en campaña electoral. En 3 claves te voy a contar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la conexión de Santa Justa con el aeropuerto. La conexión de Santa Justa con el aeropuerto es de competencia estatal, luego lo tiene que llevar a cabo el Ministerio. Nosotros lo hemos reclamado por activa y por pasiva porque es fundamental, es fundamental. Bien, cuando estaba el ministro Ábalos llegó a un acuerdo con nuestra consejera, con Marifran Carazo, porque Marifran se ofreció: ministro, si quieres que vayamos más rápido, si quieres que vayan, no tenemos ningún inconveniente porque tenemos mucho interés en nosotros sacar el estudio a licitación y te mandamos ya el proyecto, solo para que tú licites la obra. Perfecto, estupendo, así lo hicimos. Tanto es así que ahora en mayo nos entregaban ya el proyecto, un proyecto que nos ha costado, si no me falla la memoria, porque son muchos datos, algo más de 300.000 euros, que se adjudicó hace ya unos meses, que el estudio lo están trabajando ya y que en mayo del 23, si no me falla la memoria, tenemos ya el proyecto que enviamos al Gobierno de la Nación para que licite de inmediato la obra directamente. Bueno, y ahora nos encontramos con que de pronto, ayer dicen que van a sacar el estudio, que van a sacar la licitación del estudio por valor de 800.000 euros, estudio que no va a estar listo hasta dentro de 2 años. Luego, los españoles pierden dinero y los andaluces y los sevillanos perdemos tiempo para tener nuestra obra. Entonces, ¿esto es fruto de la irresponsabilidad? ¿Es fruto del desconocimiento? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero a mí me parece una falta de seriedad tremenda. El metro. Lo del metro es, en fin, el metro tenemos la línea 1, los sevillanos, gracias a Dios tenemos la línea 1 los sevillanos, desde hace ya varios años. Como consecuencia de las desviaciones de la línea 1, nada más llegar al gobierno, en febrero del 19, este gobierno tuvo que hacer frente a una sentencia del metro de Sevilla, que habían ganado las empresas, por valor de 170 millones de euros. Esa fue nuestra primera incursión en el metro de Sevilla. Sacar un crédito extraordinario que tuvimos que ayudar todos para pagar los 170 millones de euros de más que costó la línea 1 del metro de Sevilla. Con esos mimbres entramos en el metro. Cuando empezamos a pedir la ayuda del Ministerio, la cofinanciación del Ministerio,
para la línea 3, que se entiende que es la línea, digamos, la más importante, afecta a un núcleo de población importantísimo, une todo lo que son los hospitales, universidades, llegaría casi hasta Valme, Ciudad de la Justicia, o sea que es una línea muy importante, muy transversal, importante, por eso empezamos por la línea 3. Cuando empezamos con la línea 3, el Gobierno seguía sin decidirse con la financiación del metro, porque evidentemente una sola línea, la línea 3, de la que estamos hablando, vale 2.000 millones de euros. 1.000 millones el tramo norte de la línea 3, hasta aquí, hasta el Prado, y otros 1.000 millones hasta el final. 2.000 millones vale la línea 3, más otros 2.000 la línea 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues ellos habían gastado, como veíamos que siguen deshojando la margarita, y repito, los sevillanos, los alcalareños, los andaluces, no podemos llevar los ritmos de Sánchez, y mientras que esté Juanma Moreno, no vamos a llevar los ritmos de Sánchez. ¿Qué hemos hecho? 3 claves. Ellos habían gastado 17 millones de euros hace muchos años en actualizar la línea 2 y la línea 3. Como pasaron años y años y años como el tranvía de Alcalá, esos 17 millones de euros ya no valen, esos proyectos han quedado antiguos, hay que actualizarlos, 17 millones de euros en el camino. Nosotros, desde que hemos llegado, ya hemos actualizado toda la línea 3, el tramo norte de la línea 3, vamos a licitar de manera inminente el ramal técnico de la línea 3. Y ya estamos trabajando, ya tenemos el estudio del tramo sur, es decir, el proyecto ya está puesto en valor. Y a principios del próximo año licitamos el proyecto de la línea 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues tirar para adelante. Nuestro Gobierno va a poner 500 millones de euros, ya tenemos 500 millones de euros. De momento no, nos han dado cita para el día 21. Y digo yo, ¿qué malas noticias nos tendrán que dar para no citarnos ahora, antes de las elecciones? ¿Qué es lo que esperan el día 21? Hombre, yo espero que nos digan que sí, aunque sea el 21. Yo espero que nos den los 500 millones para completar la línea, el tramo norte de la línea 3 del metro. Yo espero que firmen ese 50% de cofinanciación, como se ha hecho en todos los metros. ¿El primer convenio cuándo podría empezar las obras, según los plazos del...? No, nosotros vamos a empezar ya. Nosotros vamos a empezar ya. Eso no podemos esperar. Nosotros vamos a licitar el ramal técnico y luego vamos a seguir con nuestras obras. Con nuestros 500 millones de euros podemos llegar hasta la ronda histórica. Nosotros vamos a empezar ya. Y lo que yo espero es que en estos días, sea el 21, el 22 o el 23, digan que sí a ese 50% para poder terminar el tramo norte de la línea 3 que llega hasta aquí, hasta el Prado. Y luego, por supuesto, continuamos hasta el final, todo el tramo. Pues como todas las ciudades, porque vamos a hacer menos. Pero hay un tema que sí afecta a toda la población, y más en estos 2 años de pandemia, que se ha visto la atención primaria debilitada por el esfuerzo tan grande que ha tenido que hacer el sistema también. ¿Cómo se va a recuperar? Porque todavía hay citas que se alargan, hay listas de espera. Nos queda mucho, ¿cómo se va a solucionar? nos queda mucho por hacer, pero sí también tenemos que decir que nunca antes había habido una inversión, un presupuesto en sanidad como lo ha habido en esta legislatura, con una pandemia brutal de por medio, Si no hubieran vetado los presupuestos del 22, si no hubieran vetado Vox, Adelante, Partido Socialista, vetaron las cuentas del 22, si no hubieran vetado esas cuentas, la sanidad contaría con 3.000 millones de euros más en esta legislatura. Solamente hasta finales del 21, 2.000 millones más en sanidad. Hemos incorporado 22.000 profesionales sanitarios más. Ellos acabaron con 7.000 cuando nosotros llegamos. Hemos invertido, prácticamente se han construido en Andalucía 33 nuevos centros sanitarios, entre ellos el militar, que quiero recordarles que hace año y medio, 2 años, estaba lleno de palomas, de escombros y completamente abandonado. Y hoy, después de 74 millones de euros de inversión, es uno de los hospitales referentes en nuestro país, con una unidad de lesionados medulares que es puntera.
Por tanto, con unos quirófanos que son una maravilla tecnológicamente hablando. Por tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo en sanidad importante, en los profesionales, en las infraestructuras sanitarias, en el gasto por habitante, en camas hospitalarias. Con todo eso hemos gestionado la pandemia, en fin, yo creo, ¿no?, que con la ayuda de todos los ciudadanos y de los andaluces y con la responsabilidad de todos los andaluces, yo creo que hemos hecho una gestión de la pandemia ejemplar en Andalucía. A la vista está que hemos sido, por ejemplo, los primeros que hemos abierto los aforos de la cultura al 100%, fuimos los primeros en nuestro país, gracias a esa magnífica campaña de vacunación que se hizo en Andalucía. En atención primaria hemos incorporado 700 millones de euros. Nos queda mucho por hacer. De hecho, para la próxima legislatura, el consejero, en nuestro programa de salud para los próximos 4 años, incorpora en nuestra provincia 30 actuaciones concretas en distintos municipios de la provincia, en nuevos centros de salud y reformas en otros. Aquí en la capital exactamente igual. Más aparte, el nuevo Hospital de la Mujer, ahí en La Cartuja, que ya empiezan las obras, la nueva zona oncológica del Macarena, se reforman las urgencias también de Virgen del Rocío y de Macarena. En fin, vamos a tener más infraestructura sanitaria, unos profesionales también con mejores condiciones, porque hemos conveniado con ellos, hemos llegado a acuerdos con todos los profesionales en temas retributivos, en temas de carrera profesional, todo a través del diálogo. Por tanto, queda mucho por hacer, claro que queda mucho por hacer. Es muy difícil en 3 años y medio pues acabar, ¿no?, con tanta desidia y cómo nos dejaron la sanidad. Una sanidad absolutamente, en fin, dejada, faltaban profesionales, los profesionales no estaban contentos, problemas en todos los centros de salud sin reformar, ese militar que es un pulmón sanitario para Andalucía absolutamente abandonado. Por tanto, en fin, yo no creo que haya habido un gobierno en Andalucía que haya hecho una apuesta tan fuerte con una pandemia tan cruel de por medio que este gobierno del cambio por la sanidad. Ha sido verdaderamente impresionante. Pero el presidente lo ha dicho, esto consolida, ya no volvemos atrás ni para coger impulso. La sanidad ya parte de aquí para adelante, para seguir creciendo. Y un último dato, siempre yo llevo escuchándolo en el Parlamento años y años, hasta que no se invierta en la sanidad en torno al 7% del PIB de Andalucía, no tendremos una sanidad en condiciones. Bueno, pues llevamos por el 7,7% del PIB. ¿Y siguen faltando. Bueno, pues los próximos presupuestos los vamos a elaborar a partir ya después del verano, cuando se constituya el gobierno, que yo espero que Juanma tenga esa mayoría amplia para poder seguir apostando por la sanidad en Sevilla y en Andalucía. Y lo que sí le puedo decir es que, como ha ocurrido en estos 3 años y medio, la sanidad será el presupuesto más alto de todo el presupuesto de la Junta de Andalucía. Si quiere una pista, para este año 22, que votaron en contra, venían 1.000 millones más. Era el presupuesto más alto de todo el presupuesto. La oferta se mantiene. Hombre, yo me gustaría que siguiéramos de ahí en adelante. Esa es la idea que tenemos si queremos avanzar en sanidad. Esa es la idea que tenemos. Le tengo que decir un dato, que no sé si lo he dicho anteriormente. Durante estos 3 años, los andaluces han tenido los presupuestos del cambio los más sociales de toda la historia de Andalucía. El capítulo de sanidad, unido al de educación, que es el segundo, y unido al de servicios sociales, que es el tercero, han sumado más del 61% de los presupuestos, solo en esas 3 partidas. Y ese es el camino, porque para el presidente Juanma Moreno y para el Gobierno del Cambio lo primero son las personas
eso está por encima de todo. Lo primero es la sanidad, su educación, sus servicios sociales, la atención temprana, la atención a los mayores. Eso es lo que distingue, lo que hace fuerte a una sociedad. Consejera, me gustaría también hablar, ya que es la consejera de cultura, En el programa electoral lleváis, bueno, afirmáis que tomaréis medidas para la prevención, protección y recuperación del patrimonio histórico andaluz. ¿Qué inversiones se van a impulsar en los conjuntos arqueológicos? Y menciono algunos concretos de la provincia, ya que es la número 1 por la provincia. Itálica, El Carambolo o Valencina. Bueno, no hemos parado de invertir en esos conjuntos que me ha dicho. Para nosotros el conjunto arqueológico de Itálica es fundamental. Estamos tramitando y trabajando su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, es que no hemos parado de invertir. Hemos invertido muchísimo presupuesto en su puesta en valor, en eliminación de barreras, en introducción de nuevas tecnologías, en inclusión. Hemos puesto ya todos los carteles en braille para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la información del conjunto arqueológico. En fin, Itálica está que es una maravilla, es uno de los conjuntos donde más nos hemos volcado. Y en esa zona arqueológica tan impresionante a la que usted se ha hecho referencia, efectivamente justo al lado está también el monasterio de San Isidro del Campo, que se nos estaba cayendo. Llevaban 11 años sin invertir en el monasterio de San Isidro, que es una gran joya patrimonial de Andalucía y de nuestro país. Él tiene ya un presupuesto y un planificación de inversiones de 5 millones de euros. Ya está en camino, ahí ya están las inversiones y se están haciendo las restauraciones una detrás de otra. Y luego en el conjunto dolménico de la zona de Valencina también hemos estado trabajando muchísimo. Son una zona importantísima. El Carambolo, hemos tenido la enorme suerte de tener sevillanos tan generosos como Gabriel Rojas, que ha sido el que nos ha donado el Cerro del Carambolo, que es un sitio mágico, ¿no? Es un sitio que no se sabe por qué motivo, probablemente por su posición astrológica. No se sabe muy bien el porqué energéticamente. Todas las civilizaciones que venían por el río Guadalquivir lo han utilizado siempre como un sitio de culto, como un sitio de conexión, es un sitio verdaderamente impactante, porque todas las civilizaciones lo han usado como un sitio estratégico para su culto, ¿no? Bueno, pues ese Cerro del Carambolo, que nos lo han donado para todos los andaluces, ese Cerro del Carambolo nos lo han donado con una sola condición, y es que hagamos un gran plan de investigación para sacar toda la información posible y lo pongamos en valor. Y eso irá, y así lo tenemos recogido en los próximos presupuestos de cultura. Y como eso, todo, tenemos un ambicioso plan de restauración patrimonial en toda la comunidad autónoma. Muchas de ellas ya están empezadas en todas las provincias. En Almería hemos apostado por el castillo de Vélez Blanco, ya está también en marcha, una inversión potentísima de varios millones de euros en la Alcazaba de Almería. La Alcazaba va a terminar estos próximos años con una inversión de 10 millones de euros, absolutamente puesta en valor. En Córdoba, maravillosa, Medina Zara, patrimonio de la humanidad. Bueno, es un referente de la investigación, y así todo. Ese es el camino que vamos a seguir en los próximos presupuestos. ¿En Asturias seguir en la Consejería de Cultura? Esto es un privilegio. Gestionar la cultura y el patrimonio de Andalucía, que en mi opinión es lo más grande que tiene esta tierra. No hay una tierra en el mundo que tenga nuestra historia y nuestra cultura, que pueda hacer ese viaje en el tiempo por la historia de Occidente sin salir de nuestra tierra. Nadie, sin audiovisuales, con monumentos, de conjunto arqueológico a conjunto arqueológico, por toda la historia, sin salir de nuestra tierra. Eso nada más que lo tenemos nosotros. No, para nada. Hombre, para mí ha sido una sorpresa, un privilegio, un auténtico regalo
estar de Cultura, de Patrimonio, perdón, de consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, como te digo, el tesoro más bonito, la riqueza más bonita de nuestra tierra. Una gran responsabilidad, lo he intentado hacer con mucha humildad, y si me gustaría seguir, pues yo me gustaría estar siempre donde quiera mi presidente que esté, donde más le pueda ayudar, si es en el gobierno, si es en otro sitio, donde él considere que yo le puedo ayudar en el proyecto de cambio para Andalucía, pero sí te puedo decir que he disfrutado mucho y me siento una auténtica privilegiada en Cultura y Patrimonio. Encabezando la lista por Sevilla, se puede producir en estas elecciones y según las encuestas algo que sería histórico, que es la primera vez que el PP gane en la provincia. Bueno, eso no lo vamos a saber hasta el próximo día 19. Yo soy muy cauta. Porque yo respeto muchísimo a todos los adversarios políticos. A mí me gusta ser muy cauta y eso es una probabilidad, pero evidentemente para que se cumpla esa probabilidad tienen que ir todos a votar, tiene que ir todo el mundo a votar a Juanma Moreno, hay que ir a votar a las urnas el día 19. Eso de no, porque como esta gente va muy bien, pues no pasa nada si mi voto se pierde, no llego a tiempo, no. Más que nunca es importante votar el día 19. Cada voto es un voto de responsabilidad para que continúe el cambio. Y si queremos también que nuestra provincia cambie por primera vez en la historia y cambie por primera vez a un gobierno de cambio, que gane una mayoría de cambio en nuestra provincia, más que nunca, todos, pero todos los sevillanos, de verdad, con independencia de la ideología política que tengan, que quieran diálogo, que quieran moderación, que quieran un gobierno centrado, dialogante, con ambición, con ilusión, que ejecute los presupuestos, que ponga los intereses de los sevillanos por encima de todo. Un espacio donde cabemos todos los sevillanos que quieran eso, que quieran que nuestra provincia sea eso el día 19 por primera vez en la historia, tienen que ir a votar. El Partido Popular, que se presenta para revalidar en el gobierno, ¿cuáles son las prioridades que se plantea la candidatura para...? Hombre, el presidente ya lo ha dicho. El presidente ha dicho, por ejemplo, las leyes que se han quedado en puertas en el Parlamento van de boca al Parlamento en cuanto se constituya el Parlamento. Por ejemplo, bueno, eso es una proposición de ley que tendrá que seguir su curso, pero desde luego la Ley de Economía Circular, que es tan importante para nuestro medio ambiente, esa irá para adelante, volverá al Parlamento de inmediato. Nuestra ley del flamenco, que se ha quedado ya en puertas de entrada también en el Parlamento, tan importante, ese patrimonio de la humanidad que tenemos, ¿no? El flamenco, pues también irá al Parlamento. Luego la siguiente legislatura va a ser la legislatura en la que consigamos dar esa vuelta de tuerca que le hace falta todavía a nuestros servicios públicos, a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestros servicios sociales. La siguiente legislatura va a ser la legislatura de la revolución del agua. El agua es el mayor tesoro que necesitamos en Andalucía. Hemos invertido de manera histórica, aquí en Sevilla, en nuestra provincia de Sevilla, 250 millones de euros, algunas ya ejecutadas, otras en ejecución, en infraestructuras hídricas. Y tenemos previsto para la próxima legislatura llegar a los 400 millones aquí en Sevilla, más de 1.500 millones en toda Andalucía para las infraestructuras hídricas, que eso es nuestra agua, eso es para beber y para comer, es que ese es nuestro futuro, teniendo la agricultura que tenemos maravillosa, referente en el mundo entero. Por tanto, va a ser la legislatura de los servicios públicos, sociales, educativos, sanitarios. Vamos a hacer la legislatura de la revolución del agua, van a ir al Parlamento las leyes que se han quedado en puerta, vamos a seguir dialogando con nuestros ayuntamientos, en ese diálogo permanente con los agentes sociales, con los ayuntamientos, vamos a seguir bajando los impuestos a las familias andaluzas. Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los andaluces.
Usted sabe que hemos bajado 5 veces los impuestos. Bueno, pues hemos ingresado 1.000 millones de euros más. Y hemos descubierto de pronto, hemos ganado 280.000 contribuyentes que no sabíamos dónde estaban. Pues se han incorporado a Andalucía. Y después de bajar los impuestos, hemos ingresado 1.000 millones de euros más en la hacienda autonómica. Riqueza. Para hacer hospitales, para hacer colegios, para hacer cosas, ¿no? Riqueza. Por tanto, vamos a seguir por ese camino de bajar los impuestos. Tenemos que, en sanidad se me olvidó una cosa, hay que reforzar la atención primaria, vamos a seguir reduciendo la lista de espera y la salud mental. También vamos a trabajar mucho en salud mental. ¿Qué más cosas vamos a hacer? El empleo. ¿Cómo se genera empleo? Pues consiguiendo que Andalucía sea una comunidad atractiva para las inversiones. Quitando paja, quitando burocracia, que los proyectos que vienen a invertir a Andalucía encuentren aquí un magnífico caldo de cultivo para invertir, sin problemas burocráticos, sin que se los frían a impuestos, generando. Eso es como vamos a generar y ese es nuestro camino y por supuesto vamos a reivindicar al Gobierno de la Nación una financiación justa. Estamos perdiendo 4 millones de euros cada día por esa diabólica sistema de financiación nacional que pactó Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos perdiendo 4 millones de euros al día, más de 1.000 millones al año. Y eso afecta a nuestros servicios esenciales, a nuestra sanidad. Por tanto, somos ahora una comunidad, después de este gobierno de cambio, que es referente. Ya, como decía al principio, estamos en los periódicos porque generamos empleo, porque crecemos por encima de la media, no por los casos de corrupción. La gente nos respeta, la gente ya nos mira de otra manera. ¿Qué están los andaluces? Ojo, ojito con los andaluces. Pues sí. Y eso nos da una posición para poder reivindicar con fuerza lo que es justo, que es que nos den la financiación que necesitamos y los 4.000 millones que se nos debe a Andalucía. Además de presionar para que esa próxima reforma de la PAC no se quede en la propuesta que tenemos ahora mismo encima de la mesa que ahoga a nuestros agricultores andaluces. Y todo eso es lo que tenemos que hacer. Queda trabajo por delante. Mucho trabajo por delante, ya lo he dicho al principio, nos queda mucho. Hemos colocado a Andalucía en el buen camino. Hemos hecho un equipo, mano a mano con los andaluces y hemos colocado a Andalucía en el buen camino. Ya no nos miran, uy, estos de aquí abajo, no, ya generamos más autónomos que todas las comunidades de España. O sea, ya, los andaluces estamos ya, que queremos nuestra posición de liderazgo, la que nos merecemos, por nuestra comunidad, por nuestro clima, por nuestra posición geográfica, por nuestra riqueza natural y por el talento de los andaluces, que es el mayor talento del mundo entero. Pues por todo eso, lo único que necesitábamos era un gobierno que nos quitara tantos matojos, que nos dejara salir adelante, que no nos ahogara. Eso es lo que hemos hecho y eso es el camino que hemos empezado, pero es un camino largo que tenemos que seguir caminando juntos de la mano todos los andaluces con el gobierno de Juanma. Por eso hay que continuar con el cambio, por eso pedimos esa mayoría, esa amplia mayoría, para desde la moderación y la humildad y el diálogo seguir creciendo y que nuestra comunidad sea un referente en España y en